Estas son las New Balance Supercomp Elite V4. ¿Son las más rápidas? Pues quizás no lo sean, pero sí que pueden ser las mejores para el público generalista. Y es que cuando hablamos de super zapatillas para competir, siempre queremos comprar las más rápidas, las mejores, las que baten récords. Pero oye, es que eso solo lo hacen los pies únicamente de algunos privilegiados que son capaces de coger esta zapatilla y correr a 2,55 durante más de 40 kilómetros. Y a lo mejor no somos la inmensa mayoría de los que hacemos eso. Así que estas New Balance Fuel Cell Supercomp Elite V4, que es como se llama con nombres y apellidos, porque esto es como lo de los 8 apellidos vascos, suponen una renovación completa de la versión anterior. Y empezando por la mediesuela, por la espuma, que ahora es Fuel Cell, se llama igual que antes, pero no tiene nada que ver. Ahora es 100% PEVA y tiene un rebote la mar de agradable. Y yo con estas zapatillas pues he corrido entrenamientos, he hecho intervalos, he hecho series, he corrido una media maratón, ¿vale? Que esa media maratón no era a mi ritmo objetivo o mi ritmo que debería ser objetivo porque venía con molestias previas, pero lo que sí que es cierto es que después de terminar de correr la media no me cargué las piernas en exceso, acabé el día siguiente en un estado bastante fresco, así que la verdad es que el resultado de zapatilla que te protege y que funciona, yo creo que está bastante conseguido. Bueno, y antes de continuar con el análisis de las New Balance, las Elite V4, recordarte que este análisis de estas zapatillas es gracias a los amigos de Top4Running, donde puedes comprar estas zapatillas y hacerlo con descuento. ¿Cómo? Pues utilizando el código C1M5 a la hora de terminar en el carrito, a la hora de ir a hacer el pago, pues metes ese código y te vas a llevar un descuentito. Así que ni tan mal. Y recuerda que ese código lo vas a poder utilizar tanto para estas New Balance como para cualquier otra cosa de la tienda. Así que ya lo sabes, vete a Top4Running, compra las New Balance y utiliza el código C1M5 para beneficiarte de ese descuento. Bueno, ¿por dónde quiero empezar el análisis? Pues por la media suela, porque al final es lo más emocionante o lo que más llama la atención de estas nuevas zapatillas. Que, como te decía antes, pues sigue llamándose Fuel Cell, pero no es el Fuel Cell que conocías de toda la vida. Porque ahora es 100% PEVA. Es el material bueno, es el que tiene buen retorno de energía, pero que eso sí, no es un retorno de energía quizás no tan excesivo como puede ser el Zoom X, pero sí que es un material que notas perfectamente el impulso. Es decir, además tú cuando te las calzas y das los primeros pasos es de esas zapatillas que notas ese tacto tipo goma, digamos que está deseando meterte mucha caña. No puede ser a lo mejor o no es tan agresivo como el Zoom X, pero lo que sí que tiene es mucha más estabilidad. ¿Por qué? Pues no solo por el tacto del material, que es gomoso pero sin ser tan excesivo como el Zoom X, y además también por la base, porque es una zapatilla relativamente ancha, no solo delante, no solo en el medio pie, sino adicionalmente también en el talón. Esta parte de atrás que normalmente las zapatillas de competición pues suelen ser más estrechas porque están, digamos, enfocadas a gente que corre más de medio pie o de antepié, pero oye, que llegado al kilómetro 35, todos tiramos de talón o de lo que sea para llegar al final. El drop se mantiene en 4 milímetros. Tenemos 40 milímetros detrás, conforme a la normativa World Athletics, así que si tenemos un drop de 4 milímetros, ¿cuánto es la altura delantera? Pues efectivamente, 36 milímetros, que es un tocho bastante gordo. Y me gusta que es una zapatilla que pide ir de medio pie, que por el tipo de drop, por la geometría que tiene, donde se encuentra cómoda es cayendo en esta zona de medio pie, que casualmente pues es la zona donde yo suelo caer y es donde más carne tiene esta media suela. La verdad es que además se nota blanda, puedes verla simplemente en la imagen, que es que presionando ligeramente es una media suela que se hunde, pero que no te atrapa, es decir, se hunde para expulsarte, para no, digamos, atraparte. No sé si entiendes el concepto que te estoy dando. En cuanto a la placa de carbono, porque efectivamente tenemos una placa de carbono que todavía no te lo había dicho, es la Energy Arc de New Balance. ¿Qué es el Energy Arc? Pues es la zona trasera de la zapatilla, tenemos ciertas ondulaciones, que es lo que se utiliza, digamos, para almacenar energía, después expulsarla y además para darle más rigidez a la parte trasera y un poquito más de tacto agradable en la zona delantera, porque además es lo que nos interesa, porque nosotros cuando hacemos la pisada, si tú te fijas,
ves que la parte delantera es un poquito más flexible, aunque de hecho es un poquito más firme que la anterior, la V3, pero es un poquito más flexible, permite doblar y digamos expulsarte, y no en la parte trasera es mucho más rígida, aquí te cuesta mucho más trabajo el flexar la zapatilla precisamente pues por ese concepto de Energy Arc. Con lo cual, llevado todo lo que es en la pisada completa, pues tenemos que la zapatilla va a ceder un poquito de la parte de delante y es de aquí de donde va a impulsar. Es decir, New Balance lo que hace es compensar esa placa de carbono de cierta manera para que, además de que recuerda que el principal empuje viene de la media suela, del material de la media suela, pero evidentemente si tenemos aquí este material, pues también aporta algo de reactividad, aparte de darte la consabida estabilidad que es para lo que sirven las placas de carbono. Bueno, y ahora que estamos por aquí y antes de continuar, ¿qué? ¿Te has dado ya a suscribir? ¿Le has dado ya a me gusta? Pues como no lo has hecho, que te conozco, te espero un poquito mientras sales de la pantalla completa, te vas ahí a la parte de abajo del vídeo, le das al botoncito de suscribir, le das al botoncito de me gusta. Venga, que te estoy esperando, termina de hacerlo para que podamos seguir. Si es que ya lo sabes, que es un gesto que no te cuesta nada y que va a ayudar un montón tanto a este vídeo como al canal. Así que muchas gracias por hacerlo y vamos a seguir hablando del upper. El upper que quizás es donde más pegas o objeciones puedo poner en estas New Balance Elite V4. En el upper tenemos el Phantom Fit, tal y como lo tiene aquí escrito, y es un tejido que ya había utilizado New Balance en el pasado. Tipo plástico, imagino que será base nylon o similar, es un tejido la verdad es que muy delgado. De hecho, si tú metes aquí el dedo, puedes ver perfectamente a través. Si te pones unos calcetines de color chillón, pues lo vas a ver perfectamente. Es decir, es un upper muy transpirable, como no podía ser de otra manera en una zapatilla de competición. En la zona central tenemos la N de New Balance en un tamaño grande y además, si te fijas, tenemos estas bandas de color naranja tanto en el interior como en el exterior. Aquí tenemos la N un poquito más pequeña, pero tenemos la misma zona de la banda naranja. ¿Por qué? Pues porque esta es la zona que utiliza New Balance para darte ese apriete, ese ajuste en la zona media de la zapatilla. Es decir, puedes ver perfectamente cómo es esta la zona donde va a quedar agarrada la zapatilla, dejándonos un poquito más de espacio en la zona delantera de los cordones. Y aquí viene mi pega con la zapatilla, con las New Balance Elite V4, que es la zona del collar, que quizás agradecería un poquito más de mullido, no un mullido en general, porque a mí no me molesta. Yo he visto algunos usuarios que han tenido algún problema con roces en el Aquiles, yo en ese sentido no he tenido ninguno, pero sí que agradecería un poquito más de mullido aquí en la zona trasera para que sujetase mejor en la zona del tobillo. Evidentemente eso también depende mucho del cómo tenga cada uno el tobillo, y ya te digo que en mi caso sí que noto cierto deslizamiento aquí en la zona trasera. ¿Cómo lo soluciono? Pues utilizando el agujero superior de los cordones para ayudarme a cerrar un poquito más el collar. Problema que tengo siguiente al hacer eso, la lengüeta. Oye, New Balance, ¿tanto os costaba meterle, no sé, un par de milímetros más para que no se quedase tan justo y pueda hacer que los cordones se fuesen ahí? La verdad es que la lengüeta está hecha al milímetro y hay que ser bastante minucioso para que los cordones te queden justo encima de la lengüeta. Lengüeta que, por cierto, pues es bastante finita, bastante de competición, es lo que esperamos en una zapatilla de estas, pero que combinado con los cordones finos que tiene esta zapatilla, que sí, que deslizan muy bien, que es fácil calzársela, pero que al ser tan finos, si nos pasamos en el apriete para cerrar el collar, pues vamos a tener esa sensación de que te estás clavando el cordón, porque es tan fino que, digamos, tiende a tener esa sensación de cortar, no cortarte literalmente, pero sí que te está apretando. Si fuese un cordón un poquito más ancho, pues distribuiría mucho mejor la fuerza y no tendría ese problema. Así que en definitiva, pues tenemos estos pequeños ajustes que no es que sean un problema en esta zapatilla, pero sí que requieren un poquito más de adaptación a ella, no en el sentido de que con el paso de los kilómetros te vas a sentir mejor, sino que necesitas adaptarte a cómo tienes que hacer el cierre, apretar un poquito más aquí, un poquito más flojo aquí, hacer el nudo en esta parte superior si necesitas esa sujeción trasera en el talón, y una vez que lo has hecho, pues vas a ir perfectamente y vas a correr perfectamente. Pues como te digo, yo he hecho la media maratón y en ningún momento de la media maratón he tenido ni molestias con los cordones, ni he tenido molestias de deslizamiento, pero sí que ha requerido de varios ajustes previos. Con respecto a la suela, pues la verdad es que es una suela que no es una suela brillante en sí misma, pero que sí que funciona muy bien. Y además, New Balance le ha aplicado
distintas formas geométricas en toda la suela. Puedes ver que en la zona, por ejemplo, aquí en la de despegue, donde tenemos este logo de New Balance, pues es un dibujo, digamos, más recto para fomentar la tracción en ese punto de despegue. En los laterales tenemos las zonas geométricas, son como más curvadas para fomentar la tracción curva. Es decir, es como si fuese el dibujo de un neumático aplicado a la zapatilla. Yo estoy seguro que no es simplemente un efecto estético, sino que New Balance lo hace con todo el sentido del mundo. En cuanto a desgaste, pues la verdad es que no se aprecia demasiado desgaste y tiene una buena cobertura. La verdad es que es más o menos gordita y yo creo que es una suela que puede durar perfectamente la vida útil de la zapatilla, que van a ser los típicos 500 o 600 kilómetros, que igual en este caso es un poquito más porque hay muchísima espuma en la que repartir el peso. En cuanto a tracción, pues yo he corrido con ella en asfalto tanto seco como mojado, he corrido por tierra, he corrido por hierba, he corrido por madera, he corrido por todas partes y en ningún sitio he notado ni sensación de falta de tracción, ni de agarre, ni al acelerar el ritmo, por ejemplo, en tierra he tenido problemas de tracción, pues el típico de querer acelerar de pronto, sin problema con esta suela. ¿Sensaciones al correr con esta zapatilla? Pues lo primero que hay que destacar es que estamos en una zapatilla que quizás es más pesada que otras. En este caso tenemos en mi talla 46 son 293 gramos, que comparado pues con las Alpha Fly 3, con las Asics Metaspeed, con todo lo que va saliendo al mercado, pues es una zapatilla quizás un poquito de peso más elevada. Pero que también es verdad que aunque sean pesadas, no es una cosa que se aprecie en carrera o que tú vayas a notar esa sensación de fatiga. Que está ahí, que ese peso está ahí, no se disipa, pero no es una zapatilla que tú notes, digamos, cabezona. Y a cambio de ese peso, se convierte en una zapatilla en la que te puedes fiar. Es decir, es una zapatilla que yo creo que le va a ir bien a todo el mundo, y ese hecho de poderte fiar de ella, yo creo que es un detalle muy importante, porque en definitiva es una zapatilla que tú te compras y que tú te puedes probar, pero que no vas a conocer hasta que no pasen 80, 100 kilómetros. Así que si tú haces una inversión en esta zapatilla o en cualquier otra de competición, tú lo principal que quieres es que funcione para tu uso o tus particularidades. Como te decía al principio, pues al final las zapatillas más rápidas, más top o que las que tienen récords acumulados, pues a lo mejor funcionan para un tipo determinado de atletas. Que a lo mejor llegas tú, la compras y después de 80 kilómetros resulta que no se adaptan a tu uso. Yo creo que esta zapatilla sí que se adapta al uso de todo el mundo y por eso creo que es una zapatilla de la que te puedes fiar. Y aunque sea de competición, pues es una zapatilla que es muy agradable también en entrenamientos. ¿Por qué? Pues porque admite multitud de ritmos. Es una zapatilla con la que puedes salir a calentar tranquilamente, puedes salir a correr a 5.20, 5.30 y luego en larga distancia, pues no es una zapatilla que te vaya a castigar la planta del pie, no es una espuma firme de esa que a lo mejor vayas a terminar notando la placa o que a las 2 horas tengas ya la planta del pie un poquito dolorida por esa firmeza o esa agresividad de la zapatilla. Y es que en definitiva es una zapatilla de competición, pero que le sirve a todo el mundo, ya sea salto o bajo, peses mucho o poco, tengas la pisada que tengas, entres de talón, de medio pie o de antepié, es que me da lo mismo, yo creo que os van a servir a cualquiera sea las circunstancias de cada uno de vosotras. ¿Y quién creo que va a disfrutar más? Pues los que cargan mucho peso en la zona de medio pie, porque aquí tenemos muchísima espuma, que es cómoda, agradable, que tiene empuje y que es donde fomenta la zapatilla, yo creo, con el drop que tiene a llevar la pisada. La verdad es que es una zapatilla que noto que fomenta que yo caiga de medio pie y es donde se muestra más agradable, donde tiene un rocker, no es excesivo, pero sí que es suficiente. En definitiva, pues es una zapatilla que te acompaña bien al correr, que tiene buena sensación de estabilidad, que no es fácil tener en este segmento, pues porque, por ejemplo, comparado con unas Nike con Zoom X, es la noche y el día. Que en definitiva, que solo hay 2 aspectos negativos que te puedo sacar, lo que te he comentado del upper y que el peso es un poquito alto comparado con la competencia. Pero yo creo que son 2 cosas con las que se puede convivir perfectamente, porque es lo que te digo, a cambio te da esa fiabilidad y esa sensación que quizás en el segmento de las super zapatillas no es fácil de encontrar.